Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión del segundo seminario sobre biocultura, saberes comunitarios intergeneracionales sobre los recursos naturales y actividad sociocultural en y con el territorio. Este seminario nació como parte de un proyecto de PRONAES Cultura que justo busca conocer los saberes culturales intergeneracionales y lo que busca es tener este espacio de intercambio donde podamos conocer estos trabajos que están en el contexto en y con el territorio y nos hablan de esta interacción que tienen distintas culturas con sus recursos naturales y con el territorio mismo, así como distintas generaciones interactúan entre sí y con los distintos espacios. El día de hoy pues tendremos el trabajo titulado Experiencias de traducción literaria en cuentos en la lengua tzotzil y mi compañera Emma Ortega nos hará el favor de leer la semblanza de nuestra ponente del día de hoy. Muchas gracias. Pues buenas tardes, me sumo al recibimiento y al gusto de estar aquí. En esta ocasión, bueno, la lengua como un recurso inmaterial que también forma parte de nuestro entorno porque nos ayuda a comprenderlo y a relacionarnos con él, pues es parte de la sesión de hoy. Y Lubia Pérez Pérez, quien está con nosotros, a quien pues le doy un caluroso saludo. Es originaria del municipio de Chenalco, Chiapas. Ella es hablante de la lengua tzotzil, estudió literatura en psicología social en la Universidad Maya de San Cristóbal de las Casas. Ella ha trabajado en el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas, en CELALI, en el área de difusión y traducción de lenguas. De 2004 a 2015 también participó en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ahora INPI. También colaboró en la radiodifusora cultural de Copa, La Voz de los Vientos, en Copa Inala, Chiapas. Y además de haber participado como locutora, también ella es, pues, eh, intérprete bilingüe, ha realizado programas con contenidos culturales, traducciones de cuentos y leyendas, y ha coordinado en el área de noticias sobre social y español. Durante 2016 y 2017, ella trabajó como profesora de asignatura en la unidad académica de Orchuc y sede San Cristóbal de la Universidad Intercultural de Chiapas. Como ven, ella ha realizado actividades en el plano pues, de la traducción, de la educación y pues también ha impartido cursos de la lengua tzotzil con docentes y administrativos estudiantes de la maestría de la UNICH. Y asimismo es traductora en el proyecto de libros de texto escritos de la SEP. Actualmente, Luvia Pérez Pérez está adscrita al área del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la Universidad Intercultural de Chiapas. Y pues bueno, con esta amplia trayectoria, hoy nos viene a platicar, a presentar sobre las experiencias en la traducción literaria en cuentos en lengua tzotzil. Así que con mucho gusto cedo la palabra a Luvia. Adelante, vamos con atención. Kolabalta a Kotolik, Boyotikta, Shayutikte, Boyoshuk, Lita Ora Lie. Gracias a todos y todas por esta invitación, por escucharnos también en este día. Y bueno, pues me siento muy agradecida por la invitación del doctor Martín y bueno, por todos ustedes que están allí presentes del otro lado y también yo estoy aquí para poder expresar de lo poco que sé y que he ido adquiriendo experiencias desde antes y bueno, pues esto no es fácil de decir, es que tradujo esto sé hacer, sino pues se viene uno formando a través de las experiencias que
he tenido desde, bueno, desde mi juventud y hasta ahora, ¿no? Y entonces, pues, Colabalta Acotolic, muchísimas gracias. Y bueno, voy a comenzar hablando un poco de mi experiencia en la traducción, que esto es para mí muy importante contarlas y también pues es una experiencia de no solo uno, sino de muchas personas que hacen la traducción, ¿no? Y si me podría pasar en la siguiente, por favor. Hola, Val. Y bueno, voy a comenzar diciendo qué es una traducción en la lengua tzotzil. ¿Y por qué en la lengua tzotzil? Porque es mi lengua que hablo, es de allí me he formado y bueno, una traducción es un proceso complejo. Su principal objetivo es traducir textos escritos en un idioma a otro diferente. Hacer una traducción significa traducir un texto de manera directa o interpretado. ¿Por qué lo digo? Directa o interpretado. No es igual decirlo, por ejemplo, en español tiene una traducción directa, ¿no? Por ejemplo, cebolla. Cebolla, es una cebolla. Pero en sí también las lenguas indígenas ha adquirido ya préstamos. Por ejemplo, cebolla en la lengua tzotzil no tiene. Sí hay, pero nada más porque se cambió un poco, es un préstamo. Cebulla, solo se le cambió la O por la U. Gato, es así. Gato, en español, gato. Pero en la lengua tzotzil es bolom, catú o mishu. Son las variantes también. Si pudiera pasarme la siguiente, por favor. Al hablar de la traducción, implica hacerlo de una manera tan sencilla y entendible, pero también implica pensar cuando no tiene una traducción directa. El que te escucha y lee entienda y comprenda lo que se está diciendo o se está dando a entender. Entonces sí, tengo que ver qué palabra es la que tengo aquí, ya sea en una hoja o lo tengo vía digital, dependiendo de qué texto es, así va a ser la traducción, ¿no? La siguiente, por favor. Al hablar de traducción es establecer una comunicación entre dos personas de distintas comunidades lingüísticas. Esto lo dice Reis y Wermer, 1996. Siguiente, por favor. Y bien, voy a partir aquí con algunos ejemplos. La traducción de cuentos clásicos. ¿Por qué le puse así? Porque es donde siento que me gustó mucho. Todas son importantes, pero yo tuve una experiencia de 40 cuentos clásicos que me llaman aquí en la Universidad Intercultural, la UNICH, para traducir cuentos clásicos pensado en los alumnos de aquí de la universidad. ¿Por qué? Porque llevan, una materia de lenguas originarias, ya sea el tzotzil, el celtal, el chol y el zoque, pero en este caso, pensado en los alumnos que hablan la lengua tzotzil. Fue un proyecto que se hizo y, en el área de donde estoy, que es el Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas, nos piden esta traducción de cuentos. Y bueno, cuentos para niños, pero esto también es
puede ser utilizado para afinar el oído en grabaciones y poder leer los alumnos, que hasta hoy no se ha grabado, y eso estaba pensado para hacer este gran proyecto. Entonces, para mí, cuando escuché cuentos clásicos, pues muy fácil de traducirlas. No es cierto. Entonces, aquí tomé algunos ejemplos de la traducción de estos cuentos, por ejemplo, El Rey, Blancanieves, pues El Rey donde vive, el castillo, en el castillo. Aquí tomé algunos ejemplos para que también el oyente y el lector me puedan entender, ¿no? En esta exposición. Por ejemplo, el rey. La definición en español es el soberano o de una monarquía o reino. Pero para poder traducir esto, en tzotzil, en mi pueblo, le decimos ajbalil al gobernador. Ajbalil. Bueno, el rey no tiene una traducción directa en tzotzil. Entonces, ¿cómo voy a decir rey en tzotzil? Entonces, solo es explicado. Voy jun ajbalil lek tzotz yamtel. Solo lo estoy explicando, no es una traducción directa. Y entonces aquí se ve la complejidad de la traducción de que pues en español tiene una traducción directa, pero en tzotzil solo lo tengo que explicar y explicarlo sencillamente, buscar las palabras adecuadas para que me entiendan. Ajbalil, gobernador. Mukta, Ajbalil, gran gobernador. También le podemos llamar así al rey porque él gobierna. Entonces, puedo decirle Ajbalil también al rey. Pero esto depende del contexto en que estamos hablando. Y si me están hablando de el gobernador de Chiapas, por ejemplo, voy a decir Ajbalil da Chiapas. Pero si estoy hablando de este cuento, de un cuento narrado que me narra de un rey que gobierna, entonces yo lo tengo que explicar que es el rey. Por eso se tradujo de esta manera, Boyhun Mukul Ajbalil o Mukul Ajbalil. Entonces, así me basé con estas experiencias para poder explicarles y poder darme a entender. La siguiente, por favor. Otro ejemplo que me encontré en estos cuentos y que de repente me salían estas dudas, ¿cómo le hago para poder traducir príncipe? En español, pues muy fácil, príncipe, es un príncipe. Ya se sabe que es el hijo del rey. Entonces yo me basé, más bien busqué a compañeros, ¿cómo lo dicen ustedes? Y también busqué en ese tiempo el que nos coordinaba en este centro, pues cómo lo dice en su lengua. Y pues solo es explicado. Príncipe se entiende que es el hijo del rey, el heredero de la corona o sucesor del trono. Y en la lengua originaria tzotzil solo es explicado, Snichon Mukul Ajbalil. ¿Qué estoy queriendo decir? Snichon Mukul Ajbalil. Snichon es el hijo, Mukul el grande o el gran, Ajbalil el gobernador o el rey. Entonces, aquí es explicado que quiere decir el hijo del gran gobernador, por ejemplo, ¿no? Pero es el hijo del gran rey o el hijo del rey. Bueno, la explicación que le pongo en español, que no es una traducción directa, solo es una interpretación o solo se trató de explicar lo que significa dependiendo de quién es el personaje. Bueno, esta es
son las experiencias que he tenido con estas traducciones, ¿no? Que aparentemente es fácil, pero no es fácil, es algo difícil y también para poder hacer la traducción necesitamos, o más bien yo necesito entender bien el español, entender bien lo que estoy leyendo para poder hacer la traducción. Y si no entiendo bien qué es lo que me está explicando allí, nomás no puede salir perfectamente o bien la traducción. No me voy a dar a entender con las personas o con la persona que está leyendo, por ejemplo, si es un texto. Entonces, esto implica, así como detalladamente, implica leer, entender bien lo que significa en español para que yo pueda explicar o hacer la traducción, ¿no? El siguiente, por favor. Otro de los ejemplos que retomé en estos cuentos es el castillo. ¿Por qué retomo todo esto? Es por lo que, pues, fueron 40 cuentos y entonces yo fui, juntando en la libreta todas las palabras complejas para mí que no tienen una traducción directa, sino solo explicado las palabras complejas. Entonces, retomo la palabra castillo, que en español, pues, es mansión grande y lujosa destinada a ser residencia de los reyes. Pero en la lengua tzotzil, ¿cómo lo tengo que decir que es un castillo? Tenía yo que entender bien qué es un castillo para poder explicarlo. Muk'ul na, lek pasbil, ja sna muk'ul ahvalil, omeja bochotik tzotz yamtelik, omeja junk ulej binik. Sé que no me están entendiendo para nada, pero es bueno que que les vaya, introduciendo un poco en los oídos para ¿qué es na? Bueno, na es casa. Muk'ul es grande. Na es casa. Lek, pasbil, que está bien hecho. Entonces, Muk'ul Ajbalil me refiero al rey. Ajbalil, como ya expliqué hace rato, Ajbalil es el gobernador, pero también Ajbalil le podemos decir al rey, explicándolo de una manera sencilla. Entonces, aquí solo traté de explicar que el castillo es una casa bonita, casa grande, que allí vive el rey, ajá, o que allí vive la persona que tiene un mayor cargo. O igual también podemos decir que allí vive una persona que tiene una gran riqueza. Entonces, puede interpretarse de estas formas y maneras para darnos a entender. Entonces, hablo del contexto de un castillo, pero igual podría yo estar hablando de otra cosa, muk'ul sna ahbalil. Si me refiero al Ajbalil, que es el gobernador, entonces puedo dejar Muk'ul Sna Ajbalil, que, que es el gobernador. Pero entonces aquí estoy explicando que es la casa del rey. El siguiente, por favor. También retomo otro ejemplo que es el jardín. Jardín, pues muy bonito se escucha en español. Jardín, pues yo ya mi mente se fue al jardín que tiene flores, que tiene plantas o quizá tiene árboles más grandes al lado de la casa, ¿no? Un jardín que, pero en tzotzil, ¿cómo explico jardín? Tampoco tiene una traducción directa.
Entonces, en tzotzil le puse osil butashi tzunel nichimetiki. Algo así, tierra o terreno donde se siembran flores. Bomoletik uchalek upils batashich ilel. Lugar en donde se siembran flores, plantas para embellecerlo. Así lo traduje. Entonces, si se dan cuenta, aquí se alargó ya no solo es una palabra, sino pues muchas palabras. ¿Pero por qué muchas palabras? Para darme a entender con la persona que lo lea. Si no, no me va a entender. Entonces, así, de esta manera, se puede ir explicando cada palabra compleja que se va uno encontrando en las traducciones, ya sea un libro que hable de cierta cosa, ¿no? Y lo más difícil de esto es también lo de las leyes. Ahí sí es otro rollo. El cuento me pareció más sencillo, pero no fue así porque sí me fui encontrando palabras complejas que en español sí se entiende directamente, pero en tzotzil no tienen traducción, ¿no? Y entonces, pues esto es lo que les puedo contar, explicar de una manera sencilla para darme a entender. La siguiente, por favor. Ay, perdón, Aina. En la siguiente, creo que no lo. Ajá. Ay, sí tiene más. ¿No se ve? ¿Ya no hay más? Tal vez esta fue una versión preliminar. Ay, porque sí, aquí mi otra diapositiva sí tenía, pero bueno, voy a ir, sí tiene, oh, ¿qué habrá pasado? Pero sí tenía. Igual Pues no está, sé si puede abrirlo en su computadora ujú, e irnoslo contando. sí, sí, sí. Y, ajá, aquí está, no sé qué pasó allí, pero aquí está, este, em, bueno, voy a ir contándolo y a ver si logro rapidito, este, logro rapidito aquí, ponerlo en la pantalla y pues mucho mejor. Presentación. No se ve, ¿verdad? Y bueno, si no, lo voy contando. Hay en medio de la pantalla un cuadrito verde con una flechita. Si le da ahí, dice compartir Ujú. y le va a desplegar un menú donde aparece su pantalla completa o las pantallas que tiene abiertas. Ahí puede elegir cualquiera de ambos. Sí. Si da Ay, pantalla completa, vamos a ver exactamente lo mismo que esté mirando usted. sí. Vista. Ajá. ¿No ve nada? No. Ay, bueno, No, cuéntenos. bueno, para no cansarlos, entonces continúo con esto de las traducciones. Son ejemplos que voy, proporcionando, ejemplos que fui tomando, las palabras complejas para mí que fui encontrando, y entonces lo retomo todo esto para igual también para reflexionar de que, pues, muchas veces, decimos, pues, es que una traducción es fácil. Bueno, he escuchado que
que mencionan así, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a ciertas cosas de que tenemos que tener cuidado para poder hacer el trabajo con la traducción. No es solo una traducción, sino también es explicar de una manera sencilla, de una manera entendible, para que la persona me pueda comprender. Y esto me refiero a que también si es escrito, pero también está la otra manera de interpretación. Cuando me piden una interpretación en vivo y que solo tengo que ir explicando lo que estoy entendiendo en español, esa sí es la más difícil para mí. ¿Por qué? Porque de todo lo que le voy captando es lo que voy explicando y muchas veces no se logra captar del todo y entonces a veces es difícil también las interpretaciones en las lenguas, ¿no? Pero lo tenemos que hacer porque solo de esta manera podemos comunicarnos, podemos darnos a entender en la otra lengua, ¿no? Y entonces son muchas cosas que tenemos que ir como este, viendo, trabajando los traductores para ir mejorando, para ir, sensibilizándonos de las formas, maneras de cómo debemos traducir. Otro ejemplo de la traducción que, bueno, ya no estoy pudiendo proyectar, otro ejemplo que hice es con otras palabras. Por ejemplo, tseb, muchacha, tseb en tzotzil y es muchacha en español. Kerem, muchacho o joven. Niña, niña en español, pues es niña. Pero aquí tengo que especificar bikit tseb. Bikit tseb, que es niña pequeña. Y niño, bikit kerem, niño pequeño. Bikit es pequeño y kerem es niño. Ants, mujer. Ants, esta palabra sí tiene una traducción directa. Ants, mujer. Pinik, hombre. Entonces son varias cosas que sí tienen una traducción directa y que otras palabras solo son explicadas. Y también de que pues hay ya muchas palabras que son solo préstamos, como por ejemplo, yéndome con algunas frutas, por ejemplo, manzana en español. Ese ya no, quizá en algunos pueblos habría una traducción, pero en mi pueblo no hay. Manzana es un préstamo. Pera, pera es un préstamo también. Entonces, hay muchas palabras que son préstamos, como por ejemplo, cuchillo también, cuchillo, pero hay otras que sí tienen, como por ejemplo en animales, sí, perro, es así, es traducción directa. Gallo, kotsu, es así, es gallo, tiene una traducción directa también. Y pato, pech. Entonces son algunos de los ejemplos que puedo ir mencionando en la traducción para darme a entender de qué tan compleja es la traducción, de que no es una traducción directa en sí, sino que es interpretar, explicar de una manera sencilla para que me entiendan, ¿no? Y entonces lo más complejo son las interpretaciones en vivo, que también requiere de mucho trabajo y también de mucha práctica para poder hacerla. Y pues son
palabras complejas, palabras que sí debemos pensar los traductores para darnos a entender con la gente, igual para darnos a entender con los textos que escribimos y que, pues, así de esta manera poder comunicarnos mejor con lo que estamos queriendo decir, explicar, y si no entiendo todo lo que estoy leyendo para poder traducirla, no me voy a dar a entender o simplemente esta traducción no está bien hecha. Eso es lo que puede decir la gente. Esta traducción no se entiende, esta traducción no está bien hecha. Entonces, esto requiere de un trabajo muy bien pensado, muy bien entendido para poder hacerlo. Entonces, esto para mí, con esa invitación que me hicieron ustedes, me hace reflexionar más para poder realizar mejor mi trabajo de traducción en lenguas, en este caso, la lengua tzotzil, que tengo que trabajar más, empezar a trabajar las palabras complejas de lo que me lleguen o me pidan de vez en cuando, porque sí, de repente te llega una traducción y ¿cómo le voy a hacer? Entonces, pues, tenemos que batallar con esto. Tenemos, digo, que de repente, pues, me piden a mí, le piden a otros compañeros, y entonces, de repente, si hablamos la misma lengua, nos apoyamos. ¿Cómo lo dices tú? Pues, así lo digo. No, pues, mejor lo expliquemos así para que se entienda, mejor, ¿no? Entonces, la traducción para mí es compleja, pero también nos deja muchas experiencias para ir mejorando con el trabajo y también pensar en cómo vamos a plasmar, en este caso, un ejemplo con los alumnos, con los lectores, con todas las personas que nos vayamos cruzando con ellos, ¿no? Plasmar el trabajo, hacer bien el trabajo para, hacer o ser entendibles, que nos entiendan, ¿no? Entonces, aquí retomo también, unas palabras de Elsa Cecilia Frost, que habla de la traducción y dice así: los traductores, intérpretes o lenguas es un elemento imprescindible para la comunicación humana. Eso es lo que dice ella. Pues sin traductores, sin intérpretes, pues no podemos o no tendríamos mayor comunicación. Y pues es una gran riqueza que tenemos todos, no solo en una comunidad, en un pueblo, sino en todo el mundo, una gran riqueza cultural, natural, hablar muchas lenguas, ¿no? El inglés, el francés. Y qué de aquí la riqueza cultural que tiene nuestro estado de Chiapas, que pues son 12 lenguas reconocidas, pero también algunas ya en extinción. Y entonces las más habladas aún es el celtal, el tzotzil, el chol, el tojolabal, el zoque, el mam también, que ya ahí todavía hay más, pero que ya es minoritario. Y entonces, pues tenemos una gran riqueza y que también nosotros, los hablantes de una lengua originaria, tenemos que reflexionar para poder ir mejorando nuestras traducciones, poder hacer mejor nuestros trabajos, y también para el mensaje de los jóvenes es de que, pues, aprendan a escribir su lengua materna. No es igual hablar mi lengua materna que escribirla, que saber escribir. Entonces, tenemos
que aprender también a escribirla y no solo a hablarla. Todo esto, lo que voy comentando, pues es una experiencia que fui adquiriendo a través de traducciones de algunos cuentos, después hablar en mi propia lengua tzotzil haciendo locución, después haciendo algunas interpretaciones, traduciendo noticias en tzotzil, que de repente esa sí se me hizo también muy, muy difícil interpretar de una manera rápida, pero que también es una experiencia que fui adquiriendo y bueno, pues a través de ella poder explicar un poco la experiencia o mi experiencia en la lengua tzotzil con la traducción en literatura, cuentos clásicos que pues prácticamente están hechos, pensados en español y que se pudo traducir a la lengua tzotzil. Se trató de poder plasmarlo para que sea entendible, pero la riqueza, pues, está en cómo fue pensado en español y, pues, solo traté de que quedara más o menos igual. ¿Por qué? Porque ya solo fue explicado en algunas y no, traducidas directamente. Entonces, esta es la experiencia que yo tengo en la traducción de cuentos y otras traducciones que he hecho en el transcurso de mi vida, que desde que, pues, empiezo a trabajar en diferentes, instituciones y poder explicar y comentar de qué es la traducción o cómo se da la traducción. Entonces, de esta manera puedo explicar más o menos, de cómo he ido adquiriendo experiencias con todo esto. Gracias. Y esto fue todo mi comentario. Muchísimas gracias, maestra Lluvia. A mí me gustaría, bueno, hacer un breve comentario sobre su trabajo. A mí me tocó mucho lo que nos cuenta el día de hoy, porque justo creo que ilustra cómo la manera en la que hablamos, cómo nuestra lengua madre también explica cómo comprendemos el universo, cómo comprendemos el mundo y la configuración de este. También las cosas que hay a nuestro alrededor y cómo justamente interactuamos con este territorio en el que vivimos. A mí me sorprendió mucho que no existiera una palabra para jardín. Entonces, a mí me entra la duda si hay o no jardines como nosotros los entendemos en su comunidad, que yo me imagino que no, hay algo distinto, que tiene una función distinta y por eso no está la palabra, o cómo es en este caso. Pues en la actualidad, pues sí, hay jardín, algunas sí, pues simplemente en nuestras comunidades sabemos que siembran maíz, frijol, pero alrededor de la casa, ¿qué hay? Bueno, puede haber de todo también, depende de qué le gusta sembrar la familia alrededor de la casa, ¿no? Pero en sí, quizá en la mayoría de las ciudades tienen jardín, porque les gusta ver su jardín allí, sus flores, sus plantitas. Podría ser lo mismo en la comunidad, pero allí puede haber, plantas medicinales, puede haber flores también. Aparte, pues, está el corral de gallinas y todo, ¿no? Entonces, es un poco diferente. No digo que no haya jardín, puede haber jardín, solo que en este aspecto hay cosas que no tienen una traducción directa. Un ejemplo que puedo dar es el buenos días en español, buenos días, buenas tardes
y buenas noches. Hay un buenos días, buenas tardes y noches. Hay 3 en español para saludar. Pero en tzotzil no tenemos un buenos días directamente. Sí la hay, pero es una manera o una forma de saludar nada más. Meliote o melioyote. Meliote equivale a un buenos días, pero en sí está queriendo decir, estás aquí, estoy llegando en una casa, meliote, buenos días, es un equivalente a eso, a un buenos días. Pero en sí estoy diciendo, estás aquí, dependiendo también, si es, depende en qué casa voy. Es que en español es directo, buenos días, ya. Pero aquí, si me topo una persona en la calle o en el camino, no le voy a decir así directamente, buenos días. Por respeto le voy a decir, buenos días, tío, o buenos días, tía. Entonces, no es mi tía de sangre. Le digo tía por respeto. Y en español, en la familia mestiza, creo que no se da mucho de buenos días, tío o tía, cuando no es tu pariente, ¿no? Nada más decir buenos días y ya. Entonces, creo que cambia un poco en este sentido de que puedo decir buenos días, tío, aunque no sea mi tío. Pero en sí, lo estoy saludando, es un equivalente al buenos días en español, solo que en este caso cambia un poco que le voy a decir tío o tía. Entonces, la verdad, yo no he investigado así de lleno si todos los municipios y todas, todos los pueblos no tienen un buenos días. Un equivalente a buenos días es lo mío. Meliote es un equivalente a buenos días. Por ejemplo, la Reinsar igual. Meliote, Panteló igual, Meliote es un equivalente a buenos días. Entonces, sí hay cosas, no digo que todo, no, sí hay palabras que tienen una traducción directa, pero hay palabras que no las hay. Entonces, eso es lo que puedo explicar y contestar con esto. La Muchas gracias. justificación que doy, del jardín que no tiene una traducción directa, sino explicado. Sí, claro, porque lo que tienen en sus comunidades, en sus casas, no es estrictamente un jardín, que es esta parte con una función meramente decorativa, sino que estas partes de tierra adyacentes a la casa tienen otras funciones. Entonces, no es, claro, no es literalmente o estrictamente hablando un jardín, sino es más que un jardín o algo diferente que un jardín. Entonces, claro, requiere esta traducción, porque sí, justo pensaba yo, ¿será que tienen milpas también ahí? ¿Será que? Entonces, claro, tienen estas otras cosas, las plantas medicinales, tal vez árboles frutales, la gallina, otras cosas que tenían parte como de otros espacios si hablamos en español. Sí, muy bien, muchas gracias. Exactamente. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, sí, y igual puedo decir Nichimaltic. Nichimaltic, flores, pero igual lo debo de explicar. Entonces, bueno, esa es mi justificación de cómo fui explicando todo esto, lo del jardín. Ujú. Muchas gracias. Aquí hay un comentario en el chat que dice Guillermo Bonilla, dice, entonces es porque tienen otra función los jardines en la comunidad, no es para adornar, sino para alimentar o curar en el caso de las plantas medicinales. Sí, y es que, bueno, siento yo de que, bueno, todos los pueblos, todas las comunidades tienen una gran riqueza natural, ¿no?
no digo que no en la ciudad, sí, hay mucha riqueza también, pero va, variando un poco, ¿por qué? Porque en la comunidad puedes allí sembrar muchas cosas cuando tienes un gran terreno donde está tu casa, ¿no? Este, por ejemplo, bueno, pongo de ejemplo a mi familia, donde vive mi mamá. Allí está la casa, en un lado está su gallinero cerrado, ¿no? Cercado con malla, en un lado. En otro lado están formadas sus flores, pero atrás están las plantas medicinales que conoce ella. Y al lado están unos árboles de guayaba o algunos árboles de limón, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y si sobra un poco más de terreno, está sembrando su frijolito allí para el consumo de la familia, pero todo cercado. ¿Por qué? Porque no, porque las gallinas si salen las comen. Entonces, a mi mamá dice, bueno, están muy bonitas mis flores, pero no dice, que no dice, que tengo un jardín específicamente, ¿no? No dice, allá hago mi jardín, aquí esto, pero quizá varía de en cada familia, ¿no? Quizá algunas familias ya más modernas pueden tener un jardín específico y ya. Y en otro terreno, quizás su maíz, su frijol. En este caso, pues, mi mamá no tiene su maíz allí, ¿por qué? Porque tampoco puede caber todo. Todo lo tiene aparte, en otro terreno más grande. Entonces, ¿por qué hay de todo tipo de plantas? Porque hay más terreno, porque también, no gasto si siembro si crece allí, hierbabuena, si crece pasote, o si creció, cilantro, ya no voy a comprar, sino cortarlas allí. Entonces, puede haber un jardín, pero también puede haber plantas medicinales, pero igual puede haber árboles frutales, ¿por qué? Porque el terreno está grande, pero esto va a variar, en cada familia, dependiendo qué les gusta sembrar o qué no les gusta sembrar, o simplemente porque no tienen tampoco un espacio grande. Entonces, igual esa es mi respuesta. Muchas gracias. Muy, muy interesante. Insisto, a mí realmente me hizo pensar sobre estas diferencias culturales de cómo estructuramos nuestro mundo y cómo interactuamos con nuestros espacios y nuestros territorios y cómo eso se refleja en el lenguaje y a su vez es algo en lo que tienes que tener muy en cuenta justo cuando estás haciendo estas traducciones, ¿no? Estos universos diferentes y cómo hacer que sean comprensibles para los otros. No sé si quieras comentar algo tú, Emma. Ay, claro que sí, muchas gracias, Ana. Pues maestra Lubia, felicitaciones por esta labor. Yo quisiera preguntarle algunas cuestiones más en el aspecto político de lo que implica su labor, porque no es cosa menor que esté realizando actividades de traducción e interpretación cuando en México esto no lleva más de 10 años. ¿No? Apenas tenemos organizaciones como Tigli, ¿no? Que fueron de las primeras que al menos yo conocí en la Ciudad de México, de traductores e intérpretes en lenguas indígenas que comenzaron a hacer este trabajo porque realmente en México pues no hay tantas posibilidades de que las personas hablantes de una lengua nacional puedan fungir como intérpretes o traductores de sus propias lenguas porque su propio sistema educativo no permite que vayan arriba, ¿no? De repente a, 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 a la universidad, por ejemplo, para realizar este tipo de actividades. Lo voy a decir de otro modo. Sabemos que está el INALI, ¿no? Y que es quien hace los cuentos, quien hace los libros, los materiales en lenguas nacionales desde hace tiempo, pero
casi siempre el problema está en la norma. ¿Cuál va a ser el alfabeto a utilizar? ¿No? Y entonces yéndonos por ese camino de utilizar el alfabeto y de alfabetizar y esperar a que pues pasen los años para que surjan materiales, pues a veces uno pierde mucho tiempo. Y del otro lado, de lo que, no sé qué opine usted, maestra Lilia, de una especie de activismo lingüístico, pues están produciendo más materiales, desde la iniciativa de las personas, desde la iniciativa de los estudiantes de las universidades, de estas actividades como las que usted realiza en la radio, ¿no? Y aquí en otros ámbitos que estoy viendo, en la página Chalco de la Nietzsche, en donde hay cantos, hay cuentos, en fin, hay muchísimos materiales que no necesariamente vienen de una iniciativa del gobierno, sino más bien como de iniciativas pues estudiantiles o ciudadanas. Entonces, me gustaría preguntarle, ¿qué opina usted de toda esta actividad que hace no mucho se promueve desde las comunidades y que pues está tomando, me parece, más fuerza? Contestando a esta pregunta y también agradecer los comentarios que hacen, que me hacen, y bueno, de todo esto lo que me comenta, se me fue el nombre de ella, pues todas estas iniciativas que ya hay, todos estos trabajos que se están realizando, pues me parece que, pues, está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque al indígena se está reconociendo, que el que es hablante se le reconoce. Está bien que tengamos nuestra propia iniciativa, que nos vayamos formando como traductores, escritores, pero a veces de repente yo digo, pues siento que no he hecho nada. ¿Por qué? Porque he visto grandes personajes como poetas, algunos que han escrito libros, y bueno, sí, digo, no he hecho nada, pero quizá lo plasmé de otra manera diferente. Por ejemplo, radio, ¿no? Que es directo, es directo. Este, Muchas veces, quizá anteriormente desde nuestros abuelos hasta nuestros papás, ¿no? Hablando de los que hablamos una lengua originaria, cualquier lengua, que hubo en este sentido mucha discriminación y quizá por eso no, o algunos porque no aprendieron a leer, no estudiaron, entonces se quedaron allí, pero tienen una gran riqueza cultural, una gran riqueza de pensamiento de todos sus trabajos allí. Ahora, los que sí sobresalimos Sobresalimos, digo, ¿por qué? Porque aprendimos a leer, pero esto no quiero decir que no sobresalieron nuestros abuelos. Sí, tienen un gran pensamiento muy sabio, muy interesante. Entonces, los que ya sabemos leer, escribir, quizá, en mi época también todavía me pasó, ¿no? Algo que, pues, cuando yo estudié, lo cuento un poco en el CONALEP. Me acuerdo que alguien me dijo: "Es que eres pata rajada". En esa época a mí me dolió mucho. ¿Por qué me dicen así? Pero ahora, a la edad que tengo y en la época en que estamos, ya solo me da risa. Es que no sabía pensar en la que me dijo pata rajada, ¿no? Y entonces, en esa época me empecé a cerrar un poco. Pues mejor no hablo mi lengua porque me están diciendo eso, me están insultando. Y ya de allí una tía me dice: "No, está mal el que él o la que te dijo así, es pura mentira, todos somos iguales". Entonces empiezo a reflexionar, pero no pasaba yo de allí hasta terminar, ¿no? Una carrera técnica, sino hasta cuando empiezo a trabajar y me meto o tuve la oportunidad de trabajar en un centro de lenguas donde sí hacían traducciones, donde estaban los escritores, donde
había de todo. Entonces yo a partir de allí empiezo a reflexionar, pues sí, debo de aprender a mejorar con mi escritura en mi lengua, debo de practicarla más para mejorar. Entonces es allí donde a, me empiezo a interesar con las traducciones, con hacer algunos cuentos y también plasmarlos en un guión radiofónico. A partir de allí empiezo a reflexionar si es cierto, no es vergüenza, sino pues hablar dos lenguas. Pues mi mente se ha desarrollado un poco porque sé hablar español, aunque con sus defectos, pero lo sé hablar, le entiendo a las personas, pero también sé hablar mi lengua. Igual lo puedo plasmar de otra manera, igual puedo ayudar a la gente que no entiende, pero puedo ayudar a que me entienda o a que entienda lo que le están queriendo decir. Entonces, a partir de allí empiezo a reflexionar y pienso que, pues, es momento de ir mejorando más con trabajos, de ir reflexionando de que nuestra lengua vale, nuestro trabajo vale, pero lamentablemente hay instituciones de que pues te piden una traducción y si tiene convenio la institución con el INE, por ejemplo, la UNICH con el INE, hazme esta traducción. Te mandan 50 cuartillas solo porque tienen un convenio, hazme esto. No te pagan extra, simplemente lo trabajas y ya. Y entonces es allí donde debemos de partir todos los traductores de que mi trabajo vale, ¿no? Yo sé que Dios nos dio para estar hablando, es una riqueza que nos dio para estar comunicándonos así, pero también implica trabajo, implica pensar, implica tiempo, aparte de lo que si trabajas en oficinas y das clases, entonces, y si te piden una traducción, a veces le dedicas tiempo en la noche o fines de semana. Entonces, yo creo que aquí tenemos que, no creo, sino que debe ser así, que tenemos que valorar nuestras lenguas y que los traductores o todos los que ya hacen un trabajo, hacerlos valer para que sean pagados, ¿no? Y entonces, y que los jóvenes también no les dé pena hablar una lengua, sino al contrario, podemos crear muchas cosas y poder crear para las futuras generaciones, para los alumnos, para la gente que quiere aprender tzotzil, celtal y otras lenguas, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues yo difiero un poco en que no haya hecho gran cosa maestra. A mí me parece que ha hecho muchísimo, porque el hecho de colocar cuentos o historias que vienen pues de otras culturas, ¿no? Incluso de otros tiempos, en Tzotzil, y de esa manera revivir en la escritura la presencia de la lengua, a mí me parece que es una acción pues muy grande. Pues yo lo aplaudo. No sé si en el público, en las personas que estén aquí conectadas, alguien quiera aprovechar estos minutos, estos momentos y externar algún comentario, alguna pregunta. Sí, mientras tienen oportunidad de escribir comentarios los asistentes, sí, me gustaría retomar esto de lo que acabas de hablar, Lluvia. Estoy de acuerdo con lo que nos dice Emma, creo que es un trabajo súper importante de traducción, ¿no? Y justo creo que también es muy valioso en términos de la visibilidad también que le va dando a las diferentes lenguas y también a los
a nosotros que no hablamos una lengua originaria nos da la oportunidad de acercarnos a ellas. Yo te quiero contar una pequeña anécdota de mi vida, ¿no? La primera vez que salí del país a un congreso fue en Portugal y me tocó conocer a unos muchachos gallegos, ¿no? Entonces estábamos ahí en el congreso hablando y ellos me preguntan, ¿tú qué idioma hablas? Y entonces yo le dije, pues español. Y me insiste, no, no, pero tú, ¿qué lengua hablas? ¿Cuál es tu lengua materna? Y yo francamente sentí vergüenza porque, pues es que el español es mi lengua materna, ¿no? Y porque eso significa que una parte importante de mis raíces culturales en algún punto se perdió. Y quién sabe qué lengua hablaban mis antepasados, ¿no? Y entonces este trabajo que tú haces permite conectar tanto a las generaciones más nuevas, les ayuda a mantener la cultura que ya tienen, pero a los que en algún punto perdimos esta parte, también podemos recuperarla en este sentido, nos podemos acercar, podemos aprender una lengua nativa y eso es muy importante porque también ayuda a explicar, a que podamos expresar de manera más clara este mundo en el que vivimos y el mundo como lo comprendemos. También creo que quiero resaltar esta parte donde hablabas de la diferencia entre el hablar y el escribir, cómo parecieran íntimamente relacionados, pero son dos funciones diferentes, y, pero que se complementan. Y cómo cuando logramos escribir, podemos entonces pasar todo ese conocimiento y toda esa sabiduría que tienen nuestros antepasados a nuevas generaciones y que de otra manera se van pasando por el habla, pero que también en este mundo globalizado en el que vivimos es más difícil hacerlas eh, claras y digamos tangibles. No, no sé si tú quieras comentar algo. Sí, sí, y pues que todo es interesante lo que explicas. Pues sí, hay cosas que son visibles y hay cosas que no, pero que todas son muy importantes y si no existieran esta variedad de lenguas, pues quizá no sería tan interesante la vida de cada uno de nosotros. Pues con estas diferencias que tenemos, diferencias culturales, eso hace más rico que cada familia, cada persona vive de diferente manera las experiencias que tiene y con ello nuestras lenguas nos comunicamos y se enriquece con todo este conjunto de que, pues, si te pones a aprender otra lengua, aunque sea 2 3 palabras, pues tu oído ya está captando otras palabras, otro otra interpretación, ¿no? Entonces, se está enriqueciendo mi mente, mis oídos, y bueno, es una experiencia más que vamos adquiriendo, enriqueciendo nuestros pensamientos y poder plasmarlo de una manera rica con nuestra familia, con quizá hasta en donde trabajamos, ¿no? Con otras personas, con la sociedad y con nuestros amigos. Y entonces esto va adquiriendo como más riqueza, más importancia para la comunicación humana. Y entonces también, ya ahora en la actualidad ya hay algunas instituciones que están dando cursos en lenguas, ¿no? Y por qué no aprovecharlas, pero muchas veces quizá nos cerramos, pues, ¿para qué voy a aprender otra lengua? Y lo digo también yo misma, porque conforme voy, va pasando el tiempo, me doy cuenta que desaproveché muchas oportunidades. Por ejemplo, yo estuve en la región Zoque 11 años y nunca aprendí el zoque, solo unas palabras, ¿no? Entonces, ¿por qué no le puse ganas a aprender la lengua zoque si lo tuve en mis manos?
Entonces son así como experiencias que, pues es que ya pasó el tiempo, ya no lo aprendiste, pero quizá tienes la oportunidad de aprender otra lengua en donde estás. Entonces, son estas experiencias que vamos teniendo y que de repente al momento como que no le di importancia, pero cuando vas viendo de que desaprovechaste, pues es que debí de haberlo hecho. Entonces, yo puedo decir de que ahora hay muchas, instituciones que están dando cursos en CELTAL, en Tzotzil y hasta en Zoque, ¿no? Entonces, solo es cuestión de como de aportar o dar un poco de nuestro tiempo para poder, aprender algo, ¿no? Y entonces, pues sí, la traducción sí es muy importante para poder comunicarlos. Sin esto no podríamos comunicarnos. Y no y no solo es de ahora. La traducción se ha hecho desde la antigüedad. Por ejemplo, la Biblia. Esta fue traducida también en varias lenguas y también ya está en la lengua tzotzil desde hace muchos años. Entonces, el trabajo se ha venido realizando desde hace muchísimos años y entonces lo que queda es ir trabajando más todo esto, ir mejorando y también ir reflexionando cada uno de nosotros para poder transmitirle a las otras generaciones de que pues nuestra cultura es muy valiosa, nuestras lenguas son muy valiosas y que, pues, sin la traducción no se podría hacer nada, pero que sí también hay diferentes maneras de poder hacerlo, ¿no? Y entonces, pues, eso es lo que puedo decir. Muchas gracias, Lluvia. Veo una mano levantada. También quien guste hablar por el micrófono, por favor, levante la mano y se los vamos abriendo por turnos. Adelante, Martín Plasencia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Luvia. Gracias por tu exposición. Yo quería pues hacer evidente el tema de que, como has comenzado, ¿no? En la problematización de las traducciones, porque no solo no hay palabras, sino que implican otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los jardines es muy, muy llamativo, ¿no? Que ya comentaron, o el tema del rey. A lo mejor no es la misma forma de gobierno al traducirlo, digamos, el rey tiene unas formas de gobierno específicas que a lo mejor en la comunidad o en las comunidades auxiles no había ese tipo de forma específica. Entonces, el esfuerzo por hacerlo que sea similar, ¿no? Pero yo quería comentar, por este tema del valor de la lengua, eh, tengo entendido que no hay muchas personas, muchas traductoras, incluso no solo traductoras, sino personas que escriban como tal y que lean en Tzotzil, ¿no? Tenemos ejemplos interesantes como tú misma, ¿no? Que eres comunicadora también de manera oral, ¿no? Mediante radio y tal. O como Ruperta Bautista Vázquez, que recién acaba de ganar un premio de literaturas indígenas de América. ¿Qué opinas de esta producción en la lengua y si se enfrentan a la misma dificultad al tratar de pasar la lengua tzotzil al castellano, al español? Porque, digamos, tú que puedes leer a Ruperta, por ejemplo, hay dificultades para que eso que se dice en tzotzil, de la forma en que se dice, se pueda pasar también al español. Bueno, si hay dificultades de lo que ha hecho ella, no le entendí bien. No, que sí, ahorita nos hablaste del tema de traducir los cuentos clásicos hacia Ujú, el tzotzil. Ahora al ujú. revés, intentar traducir a Ruperta del tzotzil hacia el español. Bien. Bueno, sí, sería un poco complejo, pero no imposible. Tratar de entender lo que está queriendo decir en su traducción, ¿no?
Ella, como poeta, es que no es igual traducir, bueno, no es igual el trabajo de un traductor a cuando ellos escriben poesía, es diferente. Ella plasma su pensamiento de una manera como lo visualiza el mundo, ¿no? Su entorno, y entonces lo plasma a través de, siento yo, de que de sus emociones, quizá también de sus experiencias. Entonces, lo plasma en su lenguaje y también en su variante. Ella es de Huistán, yo soy de Chenaló. Pero esto no quiere decir que no le entienda. Sí, le puedo entender todo lo que haya plasmado allí, pero igual puedo plasmarlo al español, pero quizá no sea al 100%, no va a tener esa riqueza al 100%. ¿Por qué? Porque hay traductores, pongo de ejemplo, un poeta. ¿Lo escribiste pensando en español o esto lo plasmaste pensando en tu lengua materna? Por ejemplo, si ella es tzotzil o tzeltal. Pero a veces dicen, no, es que lo escribí primero en español y luego lo plasmé en mi lengua. Entonces, ahora, yo traduzco a Ruperta con todo lo que escribe, lo puedo hacer haciéndolo detalladamente, leyendo 2, 3 veces y plasmarlo, pero siento yo de que no va a tener esa riqueza al 100%. ¿Por qué? Porque ya lo está traduciendo otra persona, pero sí voy a tratar de plasmar todo lo que escribió allí en tzotzil al español, pero la original fue ella, su traducción fue ella. Entonces, quizá puedo estar interpretando, no traduciendo algunas cosas. Entonces, esa es mi forma de ver con esto del trabajo de ella, si yo tradujera lo que hizo ella. Pero sí lo puedo hacer, nada más que siento que no va a salir al 100% de cómo lo hizo ella, pero sí me voy a dar a entender. Bien, vamos a pasar a los comentarios que tenemos en el chat. Dice Gillian Newell, saludos Lluvia, has hecho mucho, das voz y conciencia. Dice también Guillermo Bonilla, tiene una pregunta, dice, me gustaría saber un poco más sobre las políticas públicas para apoyar a los traductores de lenguas indígenas. No sé si nos puedas comentar algo al respecto. Oh, bueno, las políticas públicas. Pues es que si nos metemos con esto de políticas públicas, que creo que también se tiene que reflexionar en torno a estas traducciones, al trabajo de los traductores, a todos los que hacen este tipo de trabajos, para valorar todo lo que hacen y también que cada trabajo que se realice sea remunerado, pero muchas veces no son remunerados y entonces es donde muchas veces, pues no lo hago, no quiero hacerlo, ¿por qué? Porque ni me pagan, ¿no? Se supone que sí, también nos debe de gustar, pero también, cuando me piden una traducción implica trabajo. Entonces, yo pienso de que cada institución debe de reflexionar para reconocer el trabajo de los hablantes de una lengua originaria, principalmente si trabajan en las instituciones, de que no solo deben por ejemplo,
gana allí en la institución donde trabaja, pero le piden otro trabajo de otra institución, hazlo, pero es tu mismo sueldo. No. Reconocer el trabajo de los traductores, que sea remunerada, me refiero a que tenga su extra, ¿no? Entonces el traductor va a estar contento con esto. ¿Por qué? Aparte de mi trabajo, estoy haciendo esto, pero me remuneran, ¿no? ¿Por qué? Porque hay instituciones que sí tienen dinero, o quizá algunas no, pero entonces esto pienso que cada institución deben de ponerse de acuerdo, deben platicar para poder mejorar y ser remunerado el trabajo de los traductores y así poder ir desarrollándonos mejor y también la formación de los traductores. ¿Por qué? Porque muchas veces los traductores no tienen así como una formación específica, la formación ir como especializándose de que pues yo traduzco esto, literatura. Tú te vas en traducir leyes, tú en educación, tú en, no sé, leyendas, o, bueno, esto entra en literatura. Entonces, así como cada uno por no cada uno por su lado, pero cada uno con que se especialice de una manera, para formarse como traductores e ir especializándose para su mejor desarrollo y también ir mejorándonos a través de cursos, de capacitaciones, porque en sí siento que nos falta como esto de la formación. Esto no quiero decir de que no sabemos, sí, pero también tienen que los de alto cargo, digo, los que sí manejan el dinero, que piensen en los traductores, que si quieren algo bueno, entonces tienen que aportar algo para su capacitación, para el mejoramiento, para su formación. Esto es lo único que puedo contestar. Gracias. Muchas gracias. Tenemos más comentarios en el chat. Dice Gillian Newell, es muy importante y es una pena decirlo ligero que casi no hay financiamiento para traducir. Julieta Bolón dice, coincido contigo en valorar nuestras lenguas, nuestra lengua y los aportes que hacemos en distintos ámbitos desde nuestras posibilidades. Gillian Newell dice, los 4 libros que he buscado que fueran bilingües en español, que he tenido que pagar la traducción y yo tuve que argumentar fuerte con el primero que plasmaran 2 columnas lado a lado, o sea, fue complicado. Armando Méndez, lo que acabo de escuchar de Lluvia es que no se ha valorado el tema de las lenguas originarias. No hay una formación profesional sobre estas lenguas y he visto que los funcionarios creen que con hablar una lengua originaria piensan que ya son excelentes traductores de cualquier disciplina. Emma Ortega, yo estudié en Utigliace y vi que efectivamente no es tan sencillo financiar un digno pago para las traductores e intérpretes en lenguas nacionales, a menos que sea para fines de procuración de justicia. Alma Reyes dice, Lluvia, maravillosa labor la que realizas. Es admirable que compartas tu lengua y aprender de ti, y sobre todo ayudarnos a través del cuento. Creo que es una manera creativa, artística y muy enriquecedora para quienes la desconocemos. Y bueno, nos pone aquí Emma también, paradójicamente las iniciativas de tipo religioso extranjeras son las que más han aportado a la traducción de lenguas mexicanas. Alicia, exacto. Es difícil que lean y escriban un idioma. Por ejemplo, en las universidades interculturales no se ha logrado que los estudiantes se titulen en sus idiomas, porque el SINO va a evaluarlos únicamente en español. Pocos son los trabajos que han sido
escritos en Setzal y Tzotzil, y quizás los estudiantes, el estudiante que puede escribir mejor en su idioma. No sé si te gustaría comentar algo sobre estos comentarios. Sí, así de forma breve, pues sí, efectivamente pienso y veo que no se le ha dado la importancia de las lenguas. Muchas veces, principalmente, aunque se escuche feo, pero lo digo, en la política. Cuando me interesa hacer un evento de lenguas o de cultura, jalo a los que sé que hablan una lengua y bueno, pues los muestro aquí están. Le doy la importancia en ese momento, solo en ese momento, pero después pasando el evento, pues ya no importó nada, ¿no? Entonces aquí es importantísimo empezar a darles valor a las lenguas originarias. Pero para eso siento yo también de que las instituciones que ya tienen allí agregada las lenguas originarias, por ejemplo, la UNACH, UNICACH, la UNICH y no sé qué otras instituciones, eh, em, darles ese valor, no solo el valor, sino también que haya, bueno, es un poco difícil, pero que haya de verdad personas que les interese las lenguas, porque si pones a un jefe allí que sea coordinador de lenguas, y si no le interesa, pues igual, tampoco somos sabios para saber si le interesa o no. Pero siento de que se debe de empezar a trabajar proyectos en lenguas originarias, de cómo ir revitalizando nuestras lenguas para no perderlas. Quizá no, pues no se va a perder, pero si se han ya, perdido algunas, entonces también nosotros ahí por ese camino vamos, si no, tratamos de empezar a revitalizar. ¿De qué manera? Pues mediante cursos, mediante algún proyecto y no solo quedarnos, eso lo digo por mí, quedarnos en la oficina, sino salir a comunidades, empezar a hablar con la gente de los que aún saben hablar su lengua, empezar a hablar con los jóvenes, empezar a como tener un proyecto visible para poder trabajarla, si no, no vamos a poder hacer nada. Esto va para instituciones y para cada uno de nosotros. Ujú. Bien, no Gracias. sé si... Gracias, muchas gracias. Lluvia, adelante, Emma. Pues gracias, creo que ahora sí hemos aprovechado al máximo la presencia de Lubia, ¿verdad? Le hemos preguntado muchas cosas y yo todavía quiero preguntarle una cosa más. Justo esto que acaba de decir maestra Lubia, el acercarse al lugar, a las personas y trabajar la lengua, es pues una iniciativa que yo también pienso que hace falta y sobre todo escribir, hablar y escribir en libertad sin estar pensando si lo hacemos correctamente o no, que eso también pasa en español. Cuando estamos más preocupados por escribir con una adecuada ortografía según lo que dicen en la escuela, pues se crea un miedo. Y es un miedo que al paso de los años yo he visto que se convierte en una especie de pánico y hay personas que no quieren escribir porque temen que se les juzgue, ¿no? Cómo están redactando o en cómo están plasmando sus ideas. Y veo también que con estudiantes de la lengua celtal, de la lengua tzotzil, pasa algo similar. Cuando se les invita a que escriban en su lengua, les da un poco de temor porque dicen que no conocen bien la norma. Entonces, pues ahí yo pienso que habría que invitarlos a que escriban sin temor a que alguien los juzgue. No sé qué opina usted al respecto y pues lo que decía de las universidades es verdad. Por lo menos hay un programa de didáctica de las lenguas en la UNACH, en donde se acepta a los estudiantes bilingües, español y alguna lengua regional de Chiapas. Ya cuando están inscritos se les pide el inglés, que bueno, eso todavía no lo hemos superado,
pero por lo menos ya está el primer paso, ¿no? Que se reconoce a la lengua indígena o lengua nacional como una segunda lengua para poder estudiar para didáctica de lenguas, traducción o interpretación. Pues era eso, maestra. Lo que sí es que, bueno, todo esto me hace reflexionar también de todos los comentarios. Sí, porque tenemos que, soltarnos, más que nada, soltarnos y también dejar esto de que, pues, si yo soy indígena, sí, de que si soy de una comunidad, sí, de que si no, sí se me nota el acento en español porque hablo una lengua, dejar todo esto y dejar ser como soy, ¿no? Y entonces, si vamos a aprender otra lengua, el dicho es, echándolo a perder se aprende. Entonces, aunque con tartamudeos, aunque o sea, soltarnos, quiero decir que no nos dé pena en aprender otra lengua, y si ya sabemos hablar una, entonces soltarnos a seguir aprendiendo más, a escribir, a dar a conocer con otros grupos, y si alguien quiere un curso y yo la puedo dar, o si ya tengo alguna experiencia, pues darla, ¿no? O enseñarle a la otra persona para que pueda ir aprendiendo, pero esto necesita como, tener esas ganas de aprender. Si no tienes ganas, nomás no aprendes. Entonces, tenemos que tener esas ganas de aprender otras lenguas, o por lo menos una más, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo aprender el celtal, ¿por qué? Porque es un poquito diferente al tzotzil, le entiendo algunas palabras, entonces yo optaría por una lengua celtal porque le entiendo un poco más. Y entonces, esto tampoco quiero desanimar a los otros. Aunque no sepas nada, ni le entiendas ni una palabra, vas aprendiendo. Por ejemplo, en tu primer curso vas a ir aprendiendo palabras, decir algunas cosas o aprender el nombre de frutas, de animales, o cómo puedo llegar a decir en una casa, o cómo puedo decir, quiero comprar esto en el mercado, pero por lo menos en un primer curso ya aprendiste 2, 3 palabras. Y entonces es como darle continuidad para ir mejorando, pero si solo llevamos un curso, una pequeña clasecita y lo dejé allí, no le damos continuidad, pues no vamos a aprender. Entonces, yo creo que también tanto instituciones, deben de hacer ese esfuerzo, de conjuntar esfuerzos para poder seguir preservando nuestras lenguas con cursos, quizá con algunos talleres, pero también, pensar en un proyecto, salir a comunidad, no solo aquí voy a aprender, sino también voy a aprender con la gente que de verdad habla al 100% y que casi ni habla el español, ¿no? Ahí es donde vamos a aprender más. ¿Por qué un extranjero habla otra más que? O, por ejemplo, yo he visto de que los gringos, como decimos, ¿no? Ya habla tzotzil o tzeltal, ¿y yo por qué no? Entonces, también tenemos que ver de dónde está partiendo esta problemática de que no podemos aprender nosotros otra lengua más que uno que viene en el extranjero, Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y que ya otra, habla inglés, habla español y habla otra de esta región, ¿no? Y entonces, allí también tenemos que reflexionar, entonces, ¿qué es lo que me hace falta? Porque ellos sí, y porque, o quizá porque le dedican más tiempo a estar en comunidad, o porque tienen más tiempo en estar allí leyendo, o tienen más contacto con una persona que habla más el tzotzil o X lengua, ¿no? Entonces, es allí donde tenemos que reflexionar
¿Cuál es el obstáculo que nos impide a que aprendamos otra lengua? Pero esto no solo es de uno, sino de todos, ¿no? Reflexionar y que también las instituciones apoyen a realizar estos proyectos y a reflexionar para poder hacer algo para nuestra cultura, para nuestro pueblo, para el espacio mientras estemos aquí en la tierra, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Bien, no sé si quieras comentar algo más, Emma. Por mi parte, creo que Bien, más bien me llevo muchas reflexiones y agradezco todos, todos estos comentarios, ¿verdad? Al menos yo me los llevo para mi vida y mi trabajo también. Gracias. bien, ya no tenemos más comentarios en el chat. A nuestros asistentes les pido que por favor respondan la liga, llenen el forms que está al final del chat, porque ayuda a que veamos no solo una lista de asistencia, sino también alimentan sus reflexiones al desarrollo del seminario mismo. Y bueno, no queda más que agradecer profundamente su tiempo, maestra, y nos llevamos muchas reflexiones sobre la importancia de la labor de la traducción y la dificultad que esta misma labor implica y cómo va conectando los mundos. Muchísimas gracias por estar aquí en el seminario y pues bueno, un aplauso. Gracias. Colabalta a Cotolik, quise decir gracias a todos y bueno, me dio gusto conocerlas y también muchísimas gracias por la invitación y poder también participar en otro tema diferente a esto y de verdad les agradezco mucho y bueno, saludos a Gillian que está por allí viéndome, escuchándome, que pues tuve el gusto de conocerla hace algunos años en la región Soque precisamente y bueno, pues saludos para ella y para toda la gente que nos están escuchando. Muchísimas gracias por la invitación y por compartir mis experiencias. Kolabalik. Muchas gracias, Muchas Luvia, y gracias. muchas gracias al auditorio. Muy buen día. Y nos vemos en la próxima sesión del seminario, que me parece que va a ser en 15 días. Y bueno, pues estén atentos. Y también les recuerdo que todas las sesiones previas del seminario están disponibles en el YouTube, en el canal de YouTube del seminario. Muchas gracias a todos.